Bueno, ahora vamos a pasar al fondo del asunto de las protestas que se dieron el pasado viernes. ¿Qué es lo que están pidiendo los grupos feministas? ¿Dónde estamos en el tema de la violencia de género? Y para hacer tal análisis he invitado a tres mujeres que conocen sobre este tema. Me da mucho gusto recibir a Rebeca Ramos Duarte, coordinadora de política pública en GIRAE. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Oriana López, directora de Balance AC. Oriana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué es Balance AC? Balance es una organización feminista de justicia sexual y reproductiva. GIRE también, hay que decirlo, ¿no? Están en la misma actividad. Y la activista Nancy Mejía. Nancy, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas. Vamos a entrar al fondo del asunto. A ver, ¿qué es lo que están demandando los grupos feministas, Oriana? Justicia para las mujeres, justicia expedita y justicia restaurativa. O sea, ¿Qué significa eso en la práctica? ¿En lo concreto? En lo concreto. Significa que hay que mejorar la forma en la que las mujeres tienen acceso a la justicia. Si yo sufro una violación, si hay un acto en mi contra, que yo pueda ir a los juzgados y que pueda ser atendida expeditamente, que pueda no ser revictimizada, que se crea en mi palabra y que haya un debido proceso. También significa que las víctimas tengan una parte del Estado de restaurarles el daño que ha sido en su contra, y en el caso de que son los policías los que hacen estos actos, que el gobierno además tenga una clara, pues sí, acciones para que no haya repetición de estos actos por parte de agentes del Estado en contra de las mujeres. De hecho, Nancy, todo esto comienza por la presunta, pues, no sé si violación o un presunto caso de acoso sexual en contra de una menor por parte de policías, ¿no? De la Ciudad de México. Así es, de violación. Es correcto. Es violación. Pues sí, la denuncia, digamos, fue interpuesta por violación en su momento. Correcto. Pero a mí me gustaría recapitular por qué llegamos a la manifestación del viernes. Es muy importante decirlo y lo comentaba ya Oriana. Sí. Son más de 14 años desde que se han creado protocolos, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y México tiene muchos mecanismos y protocolos para la atención de víctimas. Y víctimas específicamente como de género. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que estos protocolos no se aplican. No tenemos la certeza y sucede lo contrario de lo que decía Oriana. Hay revictimización, ¿no? No hay garantía de secrecía en los datos de las denunciantes, que fue lo que sucedió en este caso. Las autoridades, si bien son capacitadas porque es una obligatoriedad que está en la ley, no implementan los protocolos. ¿Y eso qué significa? Pues tienes la marcha del viernes donde esta chica, que presuntamente fue violada porque hay que desahogar todo un proceso, genera mucha animadversión y rabia, dado que las propias autoridades salieron a dar declaraciones anticipadamente sin generar certeza, ni para esa víctima ni para otras que ha habido a lo largo del tiempo. Estamos hablando que en 2018 hubo más de 3.600 mujeres asesinadas por temas de feminicidio, entonces no es cosa menor. Y eso sí quisiera destacarlo porque se ha dicho mucho acerca de la protesta. Creo que si no nos indigna la pérdida de vida de 3.600 mujeres, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Rebeca. Pues justo creo que es muy importante focalizar las cosas. O sea, creo que después de lo que sucede el viernes, el debate se ha focalizado en muchos espacios en el tema de la forma en que las feministas están protestando, cuando el tema de fondo es la violencia que vivimos las mujeres diariamente y esta falta de acceso a la justicia que lamentablemente no se ha podido garantizar por parte del Estado en todo el país. O sea, en la Ciudad de México hay este caso que detona estas manifestaciones, pero la realidad es que la violencia en contra de las mujeres es un tema generalizado a lo largo y ancho del país. Correcto. Ahora, yo a ver, quiero ir aterrizando en los temas que dicen ustedes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Les pregunto a ustedes, porque en este país hay una epidemia de homicidios, de hombres y de mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio a una mujer y un feminicidio? O sea, ¿cuándo dices esto fue un feminicidio y cuándo dices esto fue un asesinato de una mujer a diferencia de un hombre? Hay una diferencia entre cuál es la motivación a la que lleva el homicidio y cuál es el dolo con el que se está realizando. Correcto. Seguramente Rebeca va a precisar más en cómo es la tipificación, pero el punto es,
Y los hombres, que lo voy a poner en el caso de los hombres, los hombres se matan entre ellos por intereses de otro tipo, políticos, económicos, etcétera. Si hay intereses de otro tipo, entonces es un homicidio. Pero cuando estás matando a una mujer por celos, porque es tu esposa, porque es tu madre, porque es la madre de tus hijos, porque no te obedeció, porque ese tipo de cosas... te la quieres violar o porque la estás violando, o porque es un acto violento. Por lo general, además, los feminicidios van muy cerca, o sea, van con violencia sexual. O sea, hay una cosa de poder ejercido y de demostrar que el hombre puede más que la mujer y que la puede matar. Y que hay impunidad. O sea, es esta cosa como del ejercicio de poder sobre ella y no es con otro motivo más que dejar esa lección. O sea, digamos que es un asesinato de una mujer por ser mujer. Exactamente. Esa es la definición de feminicidios. Sí. Eso es a lo que tú te refieres con 3.600 el año pasado, tan Así solo. es. O sea, 3.600 mexicanas fueron asesinadas por ser mujeres. Ese es el tema, ¿no? Exactamente. Y desde luego lo que quiere el movimiento es pues terminar con eso, ¿no? Se tiene que erradicar completamente. Así es. Bueno, revictimización. ¿Qué es revictimización? No, cuando tú acudes a las autoridades a denunciar algún tipo como violación o bien, en el caso de los familiares de las víctimas de feminicidio, existen protocolos que, como comentaba hace rato, garantizan la secrecía, garantizan, en el caso de las mujeres que han sido violadas o abusadas sexualmente, que puedan recibir atención médica de calidad, rápida. En el caso específico, y es un tema de derechos sexuales y reproductivos, que tengan acceso a un kit de quimioprofilaxis para evitar enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante, evitar un posible embarazo resultado de la violación. Y, por supuesto, que un trato digno, no culpabilizarlas, no decirles andabas de noche, sola, la ropa que tenías y ese tipo de cosas. Yo recuerdo claramente un caso en algunas entrevistas que hice en Tepic, en Nayarit, que es un estado que casi nadie, y que tiene un alto índice de abuso sexual, de violaciones. Cuando tú les preguntabas a las chicas, casi todas adolescentes, si les habían proporcionado esta información, nada había del protocolo. Muchas cursaban con un embarazo producto de violación, no podían interrumpirlo incluso, porque no solo no les dieron la pastilla anticonceptiva si es que estaban en el rango, sino que además, cuando ya resultaban embarazadas, no había acceso a una interrupción que es totalmente legal, ¿no? El problema de todo esto implica que de por sí la denuncia es baja, ¿no? Sí. Y que más adelante, dado que no encuentras certezas ni garantía de que va a haber justicia, pues inhibes, revictimizas y generas, y creo que eso es lo más importante, un sentimiento de impunidad y de que los hombres pueden hacer con las mujeres lo que quieran. Y por eso se han ido incrementando. Es un tema de poder. Totalmente de poder y de impunidad. Yo puedo. O sea, Exacto. si yo lo hago, hay violadores seriales en la Ciudad de México, recién salieron notas. Si yo lo hago 1 y 2 y 3 y 4 No me veces, pasa nada. no pasa absolutamente nada. Incluso me pueden detener y como no hay un debido proceso, yo salgo libre. ¿Qué pasa? Matar a una mujer es muy barato, perdón que lo diga así. Violar a una mujer es muy barato y entonces puedo repetirlo. Por eso es tan importante. Y quisiera dar solo un dato. En el 2017, de todas las denuncias que se presentaron, solo hubo 119 casos de sentencia. Es decir, solo 119 feminicidas fueron a la cárcel en el país. Y de eso estamos hablando. Tú mencionabas, Rebeca, el concepto violencia diaria. ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso de violencia diaria en contra de las mujeres, desde luego, ¿no? Pues justo uno de los temas que salió el viernes y que ha salido a lo largo de los años es que, por supuesto, el feminicidio es la manera más grave. La violación y el feminicidio son las maneras más graves. Pero todo el tiempo las mujeres estamos expuestas a microviolencias, a violencias en general, por ejemplo, en el transporte público, en la calle, el tema del acoso que ha sido tan visible en estos últimos años y que lamentablemente por el hecho de ser mujeres y como ya lo comentaban, es un tema de poder. Los hombres pueden dirigirse a las mujeres de la manera que quieran y no pasa nada. Se parte de la idea de que las mujeres somos una especie de objetos para los hombres para satisfacer. Desde el deseo de echarle un piropo a una mujer que va caminando en la calle y le pareció guapa al señor, hasta el extremo de la violencia feminicida. Un piropo en la calle, ¿lo considerarías como violencia? Pues es que nadie lo está pidiendo, ¿no? O sea, pero sí quisiera como poner la línea donde dices, esto es parte, digamos, del juego erótico, del juego erótico normal de una pareja hombre-mujer, ¿no?
y eso sí ya no se vale. O sea, Es que creo que ahí es el punto central. Tú ahorita hablas de en una pareja, en un juego de pareja, que yo puedo estar con mi pareja y tenemos un lenguaje... O con alguien que quieres conocer, ¿no? Que le quieres, Claro, te la yo quieres creo que- ligar, digamos, ¿no? Creo que ahí es muy importante y por supuesto que hay que distinguir los grados de violencia Sí. que existen y jamás se va a asemejar con un feminicidio. Correcto. Pero es importante que nos eduquemos hombres y mujeres en la forma en la que nos vamos a relacionar. Ok. ¿No? Y entonces, ¿cómo estos juegos sí de cortejo, de erotismo, Claro. se tienen que partir de reglas, pues sí, de igualdad y donde ambas personas estén jugando ese juego? Sí. El tema con los piropos es que muchas veces tú no estás en ese campo de juego y esta otra persona piensa que está ahí. Ujú. Entonces creo que ahí es fundamental y claro que pasa por un cambio cultural y Sí. mucho más profundo, pero es importante que vayamos pues resignificando y reconstruyendo estas relaciones entre hombres y mujeres que lamentablemente nos tienen en donde nos tienen ahora mismo. Oriana. Es que eso es lo que dice Rebeca, la vía pública no es todavía nuestro terreno. Y eso hace que, o sea, salimos a la calle con miedo, salimos a la calle no en este juego de cortejo, estamos saliendo con muchas advertencias, estamos mirando para todos lados, estamos Por cierto, hay que revisando decir no nos sigan. que todos los mexicanos salen con miedo, no solamente las mujeres, pero las mujeres con más. Es que O sea, eso hay sí que pensamos subrayarlo. así. O sea, el país está viviendo una ola de violencia donde hombres y mujeres salen con miedo a la calle, pero las Pero mujeres es un miedo muy distinto. tienen más, exacto. O sea, es que por si ejemplo, mi quisiera- papá, porque sí. mucha gente va a decir, pues oye, yo Bueno, también todo el salgo mundo. con, no, pero es diferente para una mujer. No, claro, mi papá de 80 años Sí, dice, sí. leí una nota en el periódico de que justo una chava se subió en el taxi de San Lázaro a su casa y la violaron. sí. Y a mí entonces me dio miedo, no de que me fueran a violar, pero de que me robaran el celular y entonces lo guardé Sí, bien. no, pues eso Esa es la diferencia, esa es la dimensión. Sí. O sea, vivimos aterradas de que nos violen en todos lados, Sí. en la calle, en nuestra casa, en los taxis, no importa si son taxis normales o taxis Sí, sí, sí. de aplicaciones, Sí. en todos lados nos están violando, nos están violentando y miles de cuerpos de mujeres salen todos los años. Y no se puede vivir así. O sea, es realmente, porque sí, es un acoso cotidiano, ¿no? Es un miedo cotidiano, ¿no? Claro. Nancy. Bueno, respecto a esto que dicen ahora, ese es el tema. ¿Quiénes salieron a marchar el viernes pasado? Sí. Mujeres en edad productiva y reproductiva. Mujeres que cotidianamente ocupan el transporte público, que transitan las calles y que viven con ese estrés constante, justo, de evitar que te manoseen, que te acosen y en el peor de los casos que puedas terminar en un baldío, violada y asesinada, ¿no? Sí. Entonces hay que entender, la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad, lo que te dice para la Ciudad de México en específico es que el 100% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. Y también te dice que respecto del robo en vía pública, marcan 10% más que los hombres. Es decir, las mujeres somos 10% más asaltadas y más vulnerables en los espacios públicos. Y también reportaron estas mujeres víctimas de robo que se había repetido hasta 4 veces, cosa que no sucedía con sus pares masculinos, digamos. Entonces, en efecto, las calles no son seguras y tendríamos que transitar justo hacia políticas urbanas y de movilidad que contemplen las necesidades de las mujeres, que no nada más tienen que ver con seguridad, pero también con transportación, son las que llevan a los... Vaya, hay ciertas cosas que las mujeres siguen haciendo, como llevar a enfermos, a niños, y tienen mucha más movilidad en transporte público. Y eso las vuelve, por ende, mucho más factibles de padecer algún tipo de robo y violencia. Quiero preguntarles porque tengo la impresión, y aquí lo hemos discutido varias veces, que la violencia, en todos tipos de violencia, pero también en esta violencia de género, comienza en la casa. ¿No? Sí, O sea, sí hay una labor ahí muy importante en las familias donde a las mujeres se les trata diferente, a las niñas que a los niños, en fin. Quisiera que platicáramos también sobre Sí, eso. partimos, por ejemplo, de las responsabilidades de cuidado. Sí. ¿No? Nos podemos hacer un poquito al lado del tema de violencia sexual, que además hay un tema muy importante Sí. al interior de las familias, pero las responsabilidades de cuidado en este país seguimos asumiendo que somos las mujeres quienes tenemos la responsabilidad de cuidar al otro, a los hijos, a los padres mayores, a las personas enfermas. Seguimos siendo una sociedad machista, eso es lo que estás diciendo. Y ¿no? vemos la estructura de nuestra sociedad, pues lo que hace es reforzar esos comportamientos. Sí. Pues al final del día, las mujeres, como tienes la responsabilidad del cuidado, cuando sales a la calle, no es necesariamente el espacio en donde tendríamos que estar. Y lamentablemente en 2019 hay muchas personas que siguen pensando de esa manera y de ahí es necesario que haya una política de Estado que justo redistribuya mejor Claro. este tema de los cuidados, por ejemplo. Y los esposos que le pegan a las esposas y eso lo ven los niños y se les Es que empieza a sí. hacer común, pues se les empieza a hacer
pues así se deben de tratar los hombres a las Así se mujeres. resuelven los conflictos. Exacto, ¿no? Es que el punto es que es un tema de educación y es un tema de cambio cultural. Y eso Totalmente. no va a ser de aquí a mañana. No. Entonces, para trabajar en prevención tenemos que estar muy claros de que es una inversión a largo plazo y de que los resultados lo vamos a ver a largo plazo, pero tenemos que empezar a hacerlo ya. La educación integral en sexualidad incluye esa parte de revisar los roles de género en las casas, los roles de género en las parejas, cuál es el tipo de cosas a las que tengo que tener acceso por ser la pareja de otra persona. O sea, como de verdad reflexionar sobre el ejercicio de poder que tenemos en los distintos ámbitos, en las parejas, en las escuelas, en las familias, y poder ir cambiando esas formas y poder también tener herramientas para la resolución de conflictos sin llegar a la violencia. Pero les voy a hacer, Hablemos. déjame, tengo que hacer una pausa y les voy a preguntar regresando, ¿cómo le hacemos? O sea, porque muchas veces el gobierno tiene que hacer esto. No, ¿cómo le hacemos? Todos. ¿Cómo empezamos en las casas? ¿Qué tienen pensado ustedes? ¿Cómo se da este cambio cultural? Porque si vamos a esperar a que sea el gobierno y los libros de texto y eso, pues nos vamos a tardar más. Tiene que empezar desde lo más básico, desde las familias. ¿Cómo? ¿Cómo se da ese cambio cultural? Regresamos en un momento más. Bueno, les decía el segmento pasado que sí, pues sí, la cultura aquí pesa mucho. Es una relación de poder entre el hombre y la mujer. Y los hombres en sus casas pues se comportan así porque eso vieron de sus padres, de sus tíos, ¿no? O sea, seguimos siendo una sociedad machista porque así nos educamos, esos son los valores. ¿Cómo empezar a trascender eso, Nancy, desde la casa? Claro. Bueno, es muy importante lo que han comentado mis compañeras en el bloque anterior. Sí. Tiene que ver con, por una parte, no hay que perder también de vista que el Estado es quien tiene la capacidad humana y económica de poder implementar y de llegar de manera, digamos, mucho más amplia a todas las familias Sí. y las personas. Pero en efecto, también se puede hacer desde el núcleo. Sí. ¿Eso qué significa? Bueno, para mí un avance importante ha sido justo la materia de educación integral de la sexualidad, ¿no? Porque lo que hacen es abatir desde donde estás, digamos, abrevando la educación, los estereotipos. Se habla de la perspectiva de género, de la diversidad sexual, de la diversidad de familias que existe. Bueno, pues es muy importante también para todo el auditorio que nos está viendo, por ejemplo, el Día del Niño y la Niña, en Día de Reyes, cumpleaños y demás, no comprar juguetes que son estereotípicos, ¿no? A las niñas les compras, ya sabes, utensilios para cocina, a los bebés y a los niños cosas que puedan armar. O sea, desde ahí ya puedes generar como un cambio que me parece que es bastante radical. Pero No ¿cómo? O vestir- sea, tú dices, no le compres a la niña una muñeca y al niño un cohete, Así es. sino cómprales ¿qué? Bueno, puedes comprar Un rompecabezas. rompecabezas, libros. Hay muchos juguetes que no tienen género, digamos, construir estos como Legos, ¿no? Sí. Que O sea, incentivan. no debe Y haber también juguetes de género. De género, claro, porque lo que tú Ah, incentivas. mira. no Yo, la existe- verdad, ahí sí estoy en falta. No debe haber Completa, juguetes de pero género, sí. porque cuando a una Ajá. niña le regalas un bebé para que lo cuide, ¿qué estás Sí. incentivando? Básicamente le estás poniendo el chip de tu tarea Ok. en esta vida, es la del cuidado. Y también se puede hacer lo contrario. Se puede A dar ver. a los niños un bebé para que lo cuide. Sí. Que Y elijan sus entonces juguetes. incentivar que los niños vayan y digan, yo quiero cocinar. Chido. Pero ahí entonces entra el tú tema vas y tomas social, ¿no? cocina. El tema social de que el niño va a llegar a su escuela y va a decir, ay, me regalaron una muñeca del Día Y entonces en las de escuelas- Reyes. Oye, pues a nosotros nos regalaron un cohete y un coche y Bueno, ¿no? O sea, Pero sí, eso, sí pero está eso- cañón, eso ¿no? es lo que dice Nancy. Creo que tenemos que hacer las cosas que son desde el núcleo Sí. y las cosas que son desde el Es que Estado. va Entonces, junto con pegado, claro. Pues, Entonces hacemos por un lado estas cosas y por el otro otras. Y en lo laboral que hacemos y tenemos políticas claras de que no Sí. haya acoso, de que no haya más Me Too's en este país, ¿no? De ningún tipo de gremio. Y empezamos también como hombres, ¿no? Que muchas veces preguntan, ay, pero es que no, ¿cuál es nuestro rol? Su rol es dejar de ser cómplices de los machos. Sí. Es dejar de reírte de un chiste que hace una alusión a una violación. Sí. No es gracioso. Sí. La violación no es causa de chiste. Entonces empezar a decir, eso, compa, no está padre. Yo no le voy a participar, no voy a ser tu cómplice en reírme de esas cosas, no voy a ser tu cómplice en mintiéndole a dos chavas, no voy a ser tu cómplice en golpear a tu mujer, no voy a hacer esas cosas. No, bueno, no hay se vale cosas ser que sí cómplices. son muy claras, ¿no? Pero ¿Para déjame. qué decirlas? A ver, déjame, No les para pongo todos. uno, el tema de la pornografía, por ejemplo, que muchas feministas dicen que es una cosificación de la mujer, ¿no? Para consumo de los hombres. Bueno, si uno prende el internet, está lleno de sitios pornográficos, ¿no? ¿Qué hacer? Por ejemplo, los hombres deben de dejar de ver pornografía.
Por ejemplo, en ese tema, y qué bueno que lo comentas, hay que señalar una cosa. En los feminismos vemos una diversidad enorme. Es correcto. Y hay feministas que están en contra de la pornografía, hay feministas que no están en contra de la pornografía. En ese sentido es también importante que cuando que hablamos... hay diversidad, hay pluralidad. Exactamente, porque las mujeres estamos en situaciones diversas. Es cierto que nos cruza el tema de la violencia de género y de la violencia en contra de las mujeres, pero vivimos en situaciones diversas y por eso hay esta pluralidad y esta riqueza. Entonces creo que es importante... Por ejemplo, en el tema de lo sexual, poner en el centro las cuestiones de consentimiento. ¿No? El consentimiento como el centro de las relaciones entre dos personas, independientemente No, de... desde luego. Y desde que luego. ahí es donde... Pero mira, por ejemplo, ahí entra el tema de la prostitución. Se vale la prostitución, las sexoservidoras si lo hacen voluntariamente, desde luego no las que están parte del tráfico humano y eso sí no. Pero eso es lo mismo Pero consentimiento, una mujer que diga, pues esta es mi chamba y yo lo hago voluntariamente y me gusta ganar así mi dinero, ¿está bien o no? Para mí es la libre autodeterminación de cada persona, es una forma honesta de porque trabajar. sé que hay feministas que dicen, no, la prostitución es una manera machista de dominación. Lo ideal sería que las mujeres tengamos las condiciones suficientes sociales, económicas, etcétera, para decidir libremente qué profesión queremos hacer, qué trabajo queremos hacer, qué oficio queremos hacer. El problema, y creo que desde ese lado es de donde se ve por el otro lado del movimiento feminista, es que en este momento las mujeres estamos en una desigualdad que a veces y muchas podrían verse obligadas a ejercer el trabajo sexual. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos que en libertad y que en condiciones de igualdad podamos decidir entonces nuestras profesiones, nuestros oficios. Es que al final, yo soy politólogo y esto es un asunto de poder, o sea, venimos de una sociedad de miles de años en el que el hombre ejercía el poder sobre la mujer, punto. Y todavía sigue. Yo acabo de estar en Medio Oriente, bueno, no quiero decirles el mal humor que me daba de ver a estas mujeres utilizando burka, con todo respeto para la región musulmana, desde luego, lo respeto, pero a mí me parece una barbaridad en lo personal. Pero en fin, venimos de eso, de esas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Y lo que ustedes están proponiendo es un cambio de esa relación de poder. Sí, así es. Digo, un poco yo lo comentaba hace rato. Tenemos en la década de los 90, cuando comenzó a haber estos feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Está muy asociado también al incremento de la oferta laboral con la llegada de la manufactura, la industria y demás. Y de que ellas se apropiaron del espacio público. ¿No? Y que eso no gustó porque es un asunto de poder. El hecho de que yo tenga autonomía económica, de que yo tome mis decisiones y que en algún momento determine que no me gusta estar contigo por la razón que sea, no te da derecho, ¿no? Sí. Y bueno, al final hay picos de violencia. Habrá que hacer un análisis de también este incremento que ha habido, por qué se está dando. Yo expresaba hace rato lo de la Ciudad de México. Las mujeres que salen a manifestarse y que además están siendo violentadas están en este rango de edad productiva y reproductiva. Entonces, hay que atender, es decir, la política pública también tiene que estar enfocada y adecuada a qué está causando la violencia. Tú enfatizas mucho el tema del gobierno en tus comentarios y creo que sí es importante. ¿Ves en este gobierno del presidente López Obrador voluntad, una agenda feminista, digamos? Me parece que el presidente como tal no ha impulsado una agenda feminista. Sin embargo, lo veo, ¿eh? Ha estado abierto. Es decir, en sus declaraciones de hace 2 días, de ayer me parece, él dijo que apoyaba... Pero son declaraciones políticamente correctas. Sabemos que es política, en efecto. O sea, está diciendo lo que tiene que decir como buen político que es el presidente. Sin duda. Pero más allá de eso, en acciones. Esto se tiene que, ¿no? Sí. Que traducir en acciones. Aquí hay algo importante, justo en este momento, que es el momento de las consultas, porque se está construyendo la estrategia de país en el Plan Nacional de Desarrollo y demás. La CONAVIM está realizando foros para elaborar la Estrategia Nacional de Atención a la Violencia. Entonces, tú lo decías hace rato, no todo puede ser cosa del Estado, nadie puede solo, es decir, hay que tomar en cuenta a la sociedad civil y a las inteligencias distintas y colectivas. Entonces hay foros ahorita en los estados. Es muy importante que la gente sepa, ¿no? Y que aparte, más allá de quienes estamos en sociedad civil o no, pues puedan participar de esta estrategia, de la construcción de... Se están haciendo esos Así es, se están realizando y en septiembre, noviembre será el foro nacional. Y va a ser en el Estado de México, en Naucalpan. Entonces hay que estar muy atentas también para la construcción de eso. Si ellos no lo traen en la cabeza, pues es importante incidir en la medida de lo posible para poder definir también cómo va a ser este ataque para... Tenemos que pedir narrativas claras y contundentes. Una de las cosas ¿A qué te refieres con eso?
con las declaraciones de Claudia de la semana pasada. O sea, tiene una narrativa que es muy enfática para exigir como justicia para el reportero, es muy enfática pidiendo que no nos manifestemos de formas que no le gustan, pero no es tan enfática para decir que sí va a haber justicia para las mujeres que han sido víctimas de la violación sexual. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no está esa narrativa igual de clara? Sobre todo con el tema de los policías estos que presuntamente violaron a una menor de edad. Que son partes de sus fuerzas de seguridad. Pues sí, así es. Ahora, me quedan 3 minutos, quiero ir concluyendo. A ver, Rebeca, ¿cómo concluimos esta discusión de fondo? Yo, por cierto, qué bueno que estemos teniendo esta... Yo creo que va ganando el movimiento en este sentido. Pero, ¿qué concluir de todo esto? ¿Cómo te sientes tú? A ver, para empezar, con lo que está pasando últimamente. No, a ver, por una parte, enojo porque la violencia no cesa en contra de las mujeres, pero por el otro, la verdad es que muy animada por todas estas manifestaciones por parte de tantas feministas, tantas jóvenes que están saliendo a la calle, que esto hace 5 años no lo hubiéramos visto. Correcto. Con esta contundencia para exigir que el Estado haga su chamba, pero como lo dijimos hace un momento, no es un tema nada más del Estado, nos corresponde a toda la sociedad. Entonces yo creo que ahí es muy importante ver qué acciones se pueden hacer ahora, las de mediano y las de largo plazo, y ponernos a trabajar sobre todos estos pendientes que hay en temas de violencia en contra de las mujeres. Nancy, ¿cómo concluirías? También es una oportunidad para los medios de comunicación en el abordaje. Sí. Me pregunto por qué no mandaron a más mujeres a cubrir el evento. Sí, ¿no? eso sí es... Jamás se justifica la violencia, pero es una cosa tan sencilla que podría abonar a este tipo de cosas. Sí, hay que mandar reporteras a ese tipo de eventos. Estoy completamente de acuerdo. Y camarógrafas, y camarógrafas. Así es. Y también tema de capacitación. Hay cosas, por ejemplo, en las víctimas de violación sexual. Hay datos, hay información que tú puedes y no puedes difundir. Si conocieran el protocolo, no abonarían a toda esta filtración de datos, decir el nombre de la víctima, revictimizarla, ponerla en un estado de vulnerabilidad. Qué cosa terrible. Y eso ayudaría muchísimo. No solamente es el tema de las autoridades, hablábamos de la sociedad en su conjunto y creo que eso es importante. ¿Cómo me siento? La verdad es que bastante contenta porque a pesar de podemos estar o no de acuerdo con los medios en los que se realizó esta manifestación, hay una puerta abierta y hay que aprovecharla. Creo que en los diferentes momentos de la historia, así es como las mujeres hemos construido. Y creo que este es el momento de subirnos a esa ola y poder hacer más. Entonces... Oye, porque eso es otra cosa. Sí se ha avanzado mucho en términos de los derechos igualitarios de las mujeres, hay que decirlo. Sí, no, por supuesto. Sí, digamos, en estos últimos 50 años sí ha habido un cambio importante, ¿no? Total. Tienes hoy paridad total, por ejemplo, en el ejecutivo y en el judicial. Se tendrá que implementar y armonizar. Es una gran... El tema ahora es de vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa? Nos están matando, nos están violando quienes debieran cuidarnos, pero en efecto hay muchos avances y por eso digo que para mí es una gran oportunidad para poder entrar a fondo y hacer cosas. Oriana, un último comentario. Yo también estoy enojada, estoy molesta, pero estoy atenta y estoy con ganas de ser colaborativa. O sea, no hay una respuesta fácil, no hay una solución, no hay una plantilla ya hecha de cómo se hace la justicia restaurativa. Tenemos que trabajar en conjunto y para eso estamos, para trabajar en conjunto y resolver. Muchas cosas se han hecho, pero no son efectivas. Tenemos que reconocer cuando no hemos sido efectivos y volver a repensar, seamos más creativos. Digamos que estamos muy rezagados, pero vamos por el camino correcto. Eso esperamos, pero necesitamos mantener los compromisos. El gobierno necesita hacer compromisos, mantenerlos, cumplirlos. Pues sí. Oigan, pues es un placer, de verdad, debatir con ustedes, platicarlo con ustedes. Las puertas están aquí abiertas para cuando ustedes quieran. Es un tema que seguiremos discutiendo, desde luego. Y sobre todo felicitarles. Yo creo que vale mucho la pena. Yo sé que ustedes están en este activismo, se ve que tienen pasión sobre este tema y que sigan defendiendo los derechos de las mujeres. Las felicito. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.